Buenos días, Marta. Doctora Marta, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte, Ale. Igualmente, y a todos los que poco a poco se van a ir conectando, gracias por estar con nosotros, por darse este tiempo para informarse, para conocer más, para adentrarnos un poco más en todo este tema hoy día de la fertilidad y el cáncer de mama. Creo que hay mucho que platicar acerca de esto. Y para ello tenemos a la doctora Marta Luna Rojas. Marta, es un gustazo tenerte aquí con nosotros. Les voy a platicar quién es Marta. Marta es ginecóloga egresada del Hospital San José en el TEC de Monterrey. Tiene una subespecialidad en endocrinología reproductiva e infertilidad del Mount Sinai School of Medicine y Reproductive de Medicina Reproductiva de la ciudad de Nueva York. Tiene una maestría en embriología clínica y andrología por el Eastern Virginia School of Medicine, director médico de los asociados de medicina reproductiva de la Ciudad de México. Pertenece a la Junta de Gobierno y al Comité de Certificación de Biología del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. A ver, aquí ya me equivoqué. Las certificaciones de biología de la reproducción humana, perdón, biología de la reproducción humana del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Pertenece al panel global de asociados de la revista Fertilidad y Esterilidad, profesora adjunta del programa de subespecialidad de biología de la reproducción humana del Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México, profesora clínica del programa de residencia del Hospital de Ginecología del Hospital ABC, Endocrinología y Ginecología, y es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción 2023-2024. Marta, no me queda la menor duda que estamos con la experta para hablar de este tema. Qué maravilla. ¿Hay algo que nos quieras comentar de tu currículum? Primero que nada, bienvenida. Primero que nada, gracias por la invitación. De verdad que es un gusto, un honor verdaderamente que me hayan invitado a participar en un tema tan importante. Muy buen día para todos que están conectados. Ojalá que sea una sesión de mucha utilidad. Estamos siempre para apoyarlos, para servirles. Y creo que con el currículum, pues dijiste realmente lo que es en la actualidad. Actualmente funjo como vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Voy a ser presidente ahorita en julio de la asociación, entonces también muy interesados en ver la manera en la que podamos establecer vínculos con ustedes y con pacientes que están pasando por esto, ¿no? Pues muchas felicidades por ese puesto ahora siendo presidenta. Maravilloso, Marta. Pues muchas gracias por estar aquí de nuevo. Quiero empezar diciendo y compartiendo un poco estas estadísticas que nosotros conocemos, que en México vemos mujeres cada vez más jóvenes siendo diagnosticadas con cáncer de mama en comparación con otros países. Entiendo que la media en Estados Unidos, si estamos hablando de 62 años, en México entonces sería 10 años más joven, 52 años, y por ahí van las edades, ¿no? Esto es un tema que evidentemente es relevante por muchísimas razones, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de fertilidad. O sea, vemos muchos casos, no solo en Fundación CIMA, sino compañeros de trabajo en esta misma lucha nos comparten que cada vez ven gente más joven acercándose a las asociaciones, y estoy hablando gente joven tipo 20, 25, 30 años, ¿no? Cuando quizá todavía no pensaban tener hijos, quizá todavía no se han casado y pretenden tener hijos. Es decir, el tema de la fertilidad, vamos a desmenuzarlo ahorita para que no nos quede ninguna duda. El tema de los riesgos de la quimioterapia y la infertilidad, es decir, vamos a hablar con la experta sobre este tema. Y me encantaría comenzar preguntándote cómo afecta, por ejemplo, un tratamiento de cáncer de mama en la fertilidad de una mujer. Mira, justo lo que comentas de las cifras es algo muy importante y es algo que estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Entiendo que sí, los diagnósticos se están haciendo más tempranamente, lo cual es bueno porque entre más temprano se establezca un diagnóstico, el pronóstico tanto de sobrevivencia, riesgo de recurrencia se reduce, sobrevivencia se incrementa. Pero lo que está sucediendo es que recordemos que el cáncer de mama ocupa la segunda causa más común de mortalidad, la segunda causa más común de mortalidad en las mujeres, el cáncer de mama.
Es el diagnóstico más común de cáncer en las mujeres. 30% de todos los cánceres de la mujer son secundarios a cáncer de mama. Y un dato sumamente importante es que los diagnósticos en mujeres por abajo de 45 años de edad se están haciendo también, o sea, la incidencia es muy alta. Empezamos a tener mujeres diagnosticadas en edades más tempranas con cáncer de mama. Y es aquí donde interviene y donde es tan importante nuestra función como biólogos de la reproducción. Tú bien comentas, ¿no? Que cómo impacta el cáncer. Entiendo, es una situación sumamente difícil que quizás te tiene que cambiar tus planes de vida. Si bien es cierto, la mayoría de las mujeres con estos diagnósticos tempranos van a tener una muy buena expectativa de vida, van a tener una muy buena tasa de sobrevivencia y es por ello la importancia de hacer algo al respecto de su fertilidad, ¿no? O sea, el shock no solamente cuando te diagnostican con un cáncer de mama que quizás no tienes planeado en un futuro próximo formar una familia, tener hijos, y son cosas que de forma repentina tienes que evaluar, tienes que decidir, fuera pues de los miedos generados por el mismo diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Entonces, la edad es sumamente importante cuando tenemos un diagnóstico reciente de cáncer de mama. Si aquella mujer no ha terminado de formar su familia o no ha siquiera pensado en iniciar con su familia, con la formación de su familia, pues importante que conozca, ¿no? Que hay opciones y alternativas a las cuales puede recurrir en un futuro, una vez que su cáncer está en remisión, una vez que esté dada de alta por parte de su oncólogo, justamente para explorar la maternidad en el momento en el que ella esté lista y que reciba luz verde por parte de sus médicos tratantes. Oye, Marta, esto es si los médicos te lo proponen y lo ponen sobre la mesa, ¿no? Porque yo también he escuchado casos en los que para un médico oncólogo, pues su tarea es curarte el cáncer, ¿no? Y no siempre, no voy a decir que muchas veces, pero no siempre se toma en cuenta como esta otra parte, que para la mujer es muy, muy importante. Pero claro, si tú estás en una situación en la que te dicen, a ver, ahorita eso de ser mamá se va a segundo plano, ahorita te tenemos que curar, lo cual está bien, ¿no? Coincido. Pero la importancia de traer a la mesa esta conversación, ¿no? De que, oye, en preparación para una posibilidad, vamos a hablar de esto. Como tú dices, el shock es tan grande que quizá también pasa que a veces ni siquiera se te ocurre preguntar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, simplemente la intención de hablar de esto es que lo tengamos en el radar, ¿no? Para todas esas mujeres que ante la sorpresa terrible de recibir un diagnóstico de cáncer, que aún son jóvenes y pretenden formar una familia en algún momento, pues que se tenga por ahí en la conversación, porque hay muchas cosas por hacer, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer. Y háblame entonces de cómo afecta primero, para que entendamos bien, cómo afecta el tratamiento de cáncer en la fertilidad de una mujer. Sí, mira, afortunadamente también es verdad que entre los colegas empieza a haber más conciencia al respecto, ¿no? De ofrecer este tipo de estrategias en pacientes recién diagnosticadas con cáncer. Entonces, es una realidad. Las pacientes están más informadas, nuestros colegas también, y tienen pues, la responsabilidad de comentarles, de ofrecerles a las pacientes, ¿no? La opción de preservar su fertilidad de alguna forma, ¿no? Las pacientes tienen que conocer sus opciones. Ahora, es bien importante porque sabemos que hay diferentes tipos de cánceres, particularmente hablando de mama, tratamientos que dependiendo del estadio se van a ofrecer. En ocasiones basta con hacer una intervención quirúrgica, los ganglios están negativos, pues esa paciente pues, va a poder embarazarse como cualquier otra mujer. Pero es aquella paciente en quien se tiene que someter a un tratamiento de quimioterapia, en donde tenemos que poner especial atención. Recordarán las mujeres que están conectadas que la reserva ovárica en una mujer es finita. Se acaban los óvulos con los que nacemos. Nacemos con un número específico de óvulos y esa cuenta es muy alta al nacimiento. Se estima que nacemos con 2 millones de óvulos y cada mes desde que nacemos tenemos una muerte celular programada. Se mueren entre 1,000 y 1,500 óvulos mensuales desde que nacemos. Sí, para cuando una mujer está lista
para ovular, cuando una niña llega a la pubertad, que ya está inicia su vida reproductiva porque ya empieza a ovular, en ese momento se estima que hay 350,000 óvulos en reserva. ¿Qué sucede? Liberamos un óvulo mensualmente y seguimos perdiendo alrededor de 1,000 óvulos mensuales, de tal forma que a medida que vamos avanzando de edad, vamos teniendo menos y menos óvulos en reserva. Y hay algunos factores genéticos que pueden ocasionar que en lugar de perder 1,000 óvulos mensuales, perdamos 2,000 o 3,000. Son aquellas mujeres que en edades más tempranas van a llegar a una menopausia, quizás anticipada, o aquellas mujeres que en lugar de perder 1,000, pierden 200 óvulos al mes o 500, que son las mujeres que tienen 45, 48 años de edad y siguen ovulando sin ninguna dificultad. Hacemos un ultrasonido y vemos muchos folículos. Hay algunos otros factores, cirugías, enfermedades como endometriosis, quimioterapia, que acelera esta muerte celular, ¿sí? Es ahí como afecta la reserva ovárica los medicamentos de quimioterapia. Y también hay diferentes tipos de medicamentos que son más agresivos hacia el ovario, menos agresivos hacia el ovario, pero el tipo de medicamento depende de la histología del tumor, de la estadificación y del plan que el oncólogo va a establecer para curar. Y sin duda lo prioritario es salvaguardar la vida de la paciente, lograr una remisión, que la paciente esté bien, pero también es verdad que estos medicamentos afectan la reserva ovárica y la afectan porque pueden ocasionar que perdamos más óvulos mensualmente a partir de que recibimos estos medicamentos, o también pueden afectar porque actúan a nivel del DNA de las células. Acuérdate que la quimioterapia destruye las células malignas, actúa a nivel del núcleo de la célula, destruye la célula, y eso aplica para cualquier otra célula que se está formando, llámese la célula que corresponde al óvulo. Entonces, estos son los mecanismos a través de los cuales la quimioterapia afecta nuestra reserva ovárica. Oye, Marta, y además de la quimioterapia, ¿qué otros tratamientos comprometen la fertilidad de esa paciente? Pues mira, la radioterapia, acuérdate que es localizada. Hay pacientes que son candidatas para radioterapia, es localizada, los ovarios no van a ser sometidos a esas radiaciones, pero también hay tratamientos más nuevos como la inmunoterapia, y estamos justamente evaluando, aún no hay evidencia del impacto que pudieran tener estos tratamientos de inmunoterapia sobre la reserva ovárica. Pensamos que sí puede haber cierta afectación, quizás no al mismo grado que estos otros agentes que usamos de quimioterapia, pero la inmunoterapia es un tratamiento que cada vez también estamos viendo con más frecuencia, que está prescrito por los oncólogos. Ok, y hablando de la quimioterapia, ¿cuál es el porcentaje de posibilidad de que una mujer quede sin ser fértil después del tratamiento? Claro, también una muy buena pregunta. Fíjate que hemos visto que llega a haber menos impacto de acuerdo al tipo de medicamento de quimioterapia que se utiliza, pero también de acuerdo a cómo está la reserva ovárica de la mujer cuando recibe la quimioterapia, ¿sí? Sabemos que las pacientes que tienen muy buena carga folicular, tienen una buena cantidad de óvulos en reserva, van a tener menos impacto que las pacientes que ya tienen una edad más avanzada, que tienen pocos óvulos en reserva. Entonces, la edad es importante, así como la reserva ovárica. Las pacientes que tienen pocos óvulos van a estar más susceptibles al impacto negativo de estos medicamentos. Claro. Y bueno, ahora vamos a hablar de qué se puede hacer, ¿no? O sea, ¿qué se hace? Claro. Por ejemplo, cuando llega una mujer, está en una edad productiva, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué tipo de exámenes se hace para checar este conteo ovárico? ¿Qué se puede hacer? Mira, hablando de forma general, de manera rutinaria, todas las mujeres que llegan a consulta porque están planeando buscar embarazo, están planeando preservar su fertilidad, hay 2 estudios básicos que forman parte del protocolo de estudio de las pacientes, ¿no? La primera de ellas es la valoración por ultrasonido transvaginal del conteo de folículos. Hacer un ultrasonido vía transvaginal, revisar cómo están los ovarios y hacer un conteo de los folículos que se logran identificar en los ovarios. Ahora, ¿qué es folículo, qué es óvulo? Muchas veces luego las pacientes no queda muy claro. En el ovario hay, pues ya les decía, miles y miles de óvulos. Cada mes, cuando se mandan señales del cerebro hacia el ovario para estimular el crecimiento de un óvulo,
se reclutan o se preparan varios óvulos y esos óvulos cuando se preparan van a estar rodeados por una cavidad llena de líquido, ¿sí? Esa cavidad llena de líquido que contiene un óvulo se conoce como folículo. Este folículo es el que podemos ver por ultrasonido. Entonces, hay una correlación entre la cantidad de folículos que logramos ver por ultrasonido con la reserva ovárica cuantitativa de esa paciente. Entonces, el conteo de folículos es sumamente importante. La otra forma de evaluar esta reserva ovárica es midiendo una hormona que se llama hormona antimülleriana. Si esta hormona antimülleriana la producen estos folículos, de tal forma que debe de existir una correlación entre el nivel de hormona antimülleriana en sangre con la cantidad de folículos que se logran visualizar. Esto es lo que se hace de forma rutinaria en cualquier paciente que llega a consulta de reproducción, mujeres que quieren saber cómo están, hablando de la parte de la reserva ovárica. Ahora, cuando nos llega una paciente, que les decía, afortunadamente estamos recibiendo más pacientes con diagnósticos tempranos de cáncer de mama, ¿sí? Y es un automático, nos da la oportunidad de ofrecerles opciones de tratamiento. Cuando tenemos pacientes que nos mandan, y nos mandan nuestros colegas oncólogos, ginecólogos oncólogos o cirujanos oncólogos, aparte de hacer esta evaluación, por supuesto que una de las opciones que les ofrecemos a estas pacientes antes de someterse a una quimioterapia es estimular los ovarios, hacer un tratamiento de estimulación ovárica controlada y aspirar los óvulos de cada folículo. Este proceso de estimulación dura en promedio 10 días. Sí, es el tiempo que necesitamos para lograr que estos óvulos se maduren. Posteriormente se extraen los óvulos por un procedimiento realmente muy sencillo, no invasivo. Sí se requiere sedación, pero se hace transvaginalmente. Se puncionan los folículos por vía transvaginal en un procedimiento que tardamos 10 minutos en la extracción. Y listo, tenemos los óvulos ya maduros y congelamos esos óvulos para un futuro uso. Ahora, es bien importante, una de las cosas, y esto lo tenemos muy bien hablado con nuestros colegas oncólogos, evidentemente los oncólogos y también las pacientes quieren someterse a quimioterapia, quieren someterse a un procedimiento quirúrgico lo más pronto posible, pero tenemos tiempo. Con esperarnos 2 semanas, no vamos a afectar en nada el pronóstico de esta paciente si postergamos el inicio de la quimioterapia un par de semanas. Entonces, la paciente me llega y es prácticamente revisarla y empezarla a estimular ahí. Sí es importante reconocer que el tiempo lo tenemos pues muy, muy justo, pero ya platicando con el oncólogo, de acuerdo también al tipo de estadificación y esos otros factores, la reserva ovárica, etcétera, ya evaluamos si fuera necesario inclusive hacer 2 estimulaciones consecutivas y recuperar en un lapso de 3, 4 semanas los óvulos, pero de 2 ciclos de estimulación. Entonces, en lugar de tener 12 óvulos, en la primera estimulación podríamos tener 20 o 24 si le estimulamos a esta paciente de manera consecutiva en 2 ocasiones. Esto es evidentemente si recibimos luz verde por parte del oncólogo, pero insisto, son tratamientos relativamente rápidos que no van a afectar el pronóstico de nuestros pacientes con postergar el inicio de la quimioterapia. Oye, Marta, y ahorita hablabas de que hay una estimulación hormonal. ¿Qué pasa con esas pacientes que tienen tumores positivos a estrógenos y se someten a una estimulación hormonal? ¿No hay ningún riesgo? Claro, esa es también muy, muy buena pregunta. Fíjate que el riesgo es realmente, no se puede cuantificar porque la estimulación dura muy poco tiempo, son 10 días. Entonces, el efecto del estrógeno en esos 10 días sobre el tumor va a ser mínimo si es que inexistente y considerando que esa paciente ha estado expuesta a estrógeno durante toda su vida. Entonces, 10 días más de estrógeno, pues no va a tener un impacto negativo. Sin embargo, siempre de manera protocolaria, al momento de asignar la estimulación de nuestras pacientes, damos un medicamento que es un inhibidor de la aromatasa, es un medicamento que nos mantiene nuestros niveles estrogénicos bajitos. Sí, de tal forma que, por ejemplo, si una paciente tiene buena reserva y produce 15 folículos y logramos madurarlos, su nivel de estradiol sin este medicamento alcanzaría niveles como en 3,000 picogramos. Con este medicamento reducimos los niveles, en promedio 800 picogramos, 500 picogramos de estrógeno. Entonces, reducimos de manera significativa
el nivel de estrógeno. Y esto lo hacemos pues para que también las pacientes se sientan tranquilas de que no estamos acelerando ningún crecimiento tumoral y estamos logrando una estimulación sin comprometer la calidad de los óvulos utilizando estos medicamentos. Ahora, yo utilizo estos medicamentos aunque si la paciente tiene un tumor positivo para receptores de estrógeno, de hormonas, pero aunque no lo tenga, ¿sí? Aunque sea un tumor negativo para receptores estrogénicos, prefiero cubrir a la paciente, que ella también se sienta tranquila, si están tomando todas las medidas necesarias para reducir cualquier riesgo, ¿no? Por la estimulación. Pero insisto, no son riesgos que se puedan cuantificar, pero yo te podría decir que son riesgos prácticamente inexistentes y si nos apoyamos con estos medicamentos, pues con mayor razón pueden estar tranquilas, ¿no? Oye, Marta, y en su experiencia, 2 ciclos de estimulación hormonal son suficientes para extraer la cantidad ideal de óvulos maduros? Es que, ¿sabes qué? Ale, realmente depende de cómo esté la reserva ovárica de esa mujer. Sí, hay mujeres que tienen muy baja reserva ovárica y en ellas es en quien recomendamos, ¿no? Quizás hacer un par de estimulaciones, siempre y cuando el oncólogo esté de acuerdo, ¿verdad? La idea es tratar de acumular la mayor cantidad de óvulos que se puedan. Hay mujeres que su reserva ovárica está muy bien y que basta con una sola estimulación y logramos tener 20 óvulos maduros congelados. Y aquí la importancia radica en que estás preservando tu fertilidad porque quieres darte una buena oportunidad en el futuro de lograr un nacido vivo con esos óvulos. Y independientemente de nuestro antecedente médico, independientemente del diagnóstico de cáncer, todas las mujeres, ¿sí? Cuando congelamos óvulos es bien importante reconocer que eso no significa, si tenemos 10 óvulos congelados, eso no se traduce en 10 bebés, no. ¿Sí? Porque hay todo un proceso que se tiene que llevar a cabo. Lo primero importante es reconocer que no todos los óvulos van a ser de buena calidad y la calidad de los óvulos va directamente relacionada con la edad que tiene la mujer. De tal manera, insisto, estamos viendo más mujeres jóvenes con diagnóstico de cáncer. Es una tristeza, pero nos da oportunidad, no solamente la sobrevida va a ser buena, sino que tenemos oportunidad realmente de hacer algo para preservar su fertilidad. Entonces, la calidad de los óvulos es sumamente importante. A mayor edad, pues vamos a producir menos óvulos y también va a haber un incremento en la proporción de óvulos que no son competentes. Y esos óvulos no pueden ser evaluados en cuanto a su calidad hasta que los utilicemos. Entonces, congelamos el óvulo, vemos cómo sobrevivió. De esos que que sobrevivieron, que las tasas de sobrevivencia cuando congelamos óvulos son altísimas, cerca del 85-90% de los óvulos sobreviven. Esto es en caso de pacientes que están congelando óvulos por cáncer. Y luego hay que ver cuántos de esos óvulos fecundan. Y de esos que fecundan, los embriones los mantenemos en cultivo, desarrollándose durante 5 días. Y eso nos permite tener más información sobre la calidad del embrión e inclusive en un momento dado y de acuerdo a la edad que tenía la mujer cuando congeló óvulos, evaluamos inclusive incorporar un análisis cromosómico de los embriones, de tal forma que entre más óvulos tengamos congelados, vamos a tener mejores probabilidades de llegar a tener un embrión competente que resulte en un nacido vivo. Entonces, sí, hay pacientes que con una sola estimulación tenemos la cantidad ideal de óvulos, pero esa cantidad ideal depende primordialmente de la edad de la mujer cuando congela óvulos. Ok. Oye, Marta, ¿y este procedimiento que nos acabas de explicar y todo lo que acabamos de comentar aplica también para una persona con un diagnóstico de cáncer metastásico, de cáncer de mama metastásico? Esa es también una muy buena pregunta. Los oncólogos evalúan también el pronóstico de las pacientes, ¿no? Yo he tenido pacientes a quien he estimulado con metástasis, pero es ahora sí que en común acuerdo con la familia y con el médico tratante, con el oncólogo, porque es verdad que una metástasis pues va a ir de la mano con una mortalidad más alta en un futuro. Entonces, es algo que se tiene que platicar y evaluar. O sea, lo ideal cuando recurrimos a este tipo de tratamiento es pensar en que realmente tenemos muy buen pronóstico de sobrevida y que realmente vamos a poder ofrecerle a esa paciente el día de mañana la posibilidad de vivir la maternidad, ¿no? No podemos negarle el someterse a este tipo de estimulación a una paciente con un cáncer metastásico, pero es bien importante que ella, su pareja, su familia, pues estén muy conscientes del pronóstico que tiene, ¿no?
Claro, no, 100%. Y en este proceso, ¿cuándo es el momento, Marta? ¿Cuándo es el momento en el que se decide, en el que se tiene esta conversación? Cuando se define el tratamiento y antes de comenzarlo, entonces se hace el procedimiento. ¿Cuándo se habla de esto? Sí, habitualmente el diagnóstico pues lo hace el ginecólogo-oncólogo, el cirujano-oncólogo. En esa cita en la que se le presenta a la paciente los resultados de patología, de la biopsia, en ese momento se tiene que tocar el tema, ¿verdad? Inclusive, otra vez, dependiendo cuando se tiene que hacer un ganglio centinela, a ver si hay diseminación localizada hacia la axila, pues en cuanto se tenga esa información, pues ya se plantea la estrategia de tratamiento. Requiere de quimioterapia, ¿sabes qué? Te mando con el biólogo de la reproducción que te estimule, conservamos óvulos. No requieres de quimioterapia, maravilloso. No requieres de radioterapia, maravilloso, pero igual y de cualquier forma valdría la pena en ese escenario hacer algo para preservar la fertilidad, pensando en riesgo de recurrencias, etcétera, ¿no? Ok, y dime una cosa, hablando de la parte como técnica de la real congelación de estos óvulos, ¿qué pasa? Después la persona paga una renta mensual porque sigan manteniendo ahí sus óvulos. ¿Cómo funciona esta parte? Sí, te decía, se requiere, o sea, prácticamente el día que la paciente llega al consultorio, que me la manda el ginecólogo, oncólogo, y normalmente me habla, Marta, tengo esta paciente, necesito que la veas, mándamela hoy, mándamela mañana. O sea, es la urgencia con la cual vemos a estos pacientes, porque tenemos que empezar tratamiento ya. Ah, Entonces, prácticamente la reviso en la consulta, establecemos un plan de manejo. En base a esta reserva ovárica definimos si es una estimulación, si son dos estimulaciones. Necesito ahora sí que de la disponibilidad de la paciente son como 2 semanas, durante las cuales, 10 días, durante los cuales ella tiene que estar viniendo con cierta frecuencia al consultorio, hacemos ultrasonido, monitoreamos los niveles en sangre y conforme van pasando los días y nos acercamos a la fecha de la extracción de óvulos, pues se le dan todas las indicaciones en preparación a la extracción. Te decía, es un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento realmente muy sencillo. La paciente se queda media hora después del procedimiento recuperándose y la mandamos a su casa. ¿Sí? Ya si en un momento dado decidimos hacer una segunda estimulación, la dejamos descansar 4 días, la vuelvo a citar al consultorio, revisamos cómo están los ovarios y empezamos con otra estimulación. Los óvulos que cuando se aspiran, ese mismo día se congelan, ¿sí? Y es bien importante cuando aspiramos los óvulos, confirmar que el óvulo esté maduro. ¿Un óvulo maduro qué significa? Un óvulo maduro significa que el óvulo eliminó la mitad de sus cromosomas, se queda el óvulo con 23 cromosomas y el día de mañana que se utilicen esos óvulos, vamos a introducir un espermatozoide con 23 cromosomas a ese óvulo, de tal forma que logramos crear un embrión con 46 cromosomas. Un óvulo inmaduro es un óvulo que tiene 46 cromosomas y ese óvulo no lo podemos utilizar. Entonces, lo ideal es tener óvulos maduros. Hay técnicas que podemos usar en el laboratorio para tratar de madurar estos óvulos, pero lo ideal es trabajar con óvulos que en la aspiración estaban maduros. Y hay algunos datos bajo microscopio que nos indican este óvulo está maduro, este no está maduro. Entonces, se congelan esos óvulos maduros, se quedan congelados en nitrógeno líquido, porque esa es una pregunta que luego me hacen muchos los pacientes. Oye, ¿qué pasa si se va la luz? A ver, los óvulos están congelados en nitrógeno líquido. ¿Sí? Sí, los tanques donde están congelados están conectados a sensores, para lo cual requerimos que haya energía, pero esos sensores nos indican cuando el nivel de nitrógeno líquido empieza a reducirse, pues tenemos que rellenar el tanque. Pero si se va la luz, no le va a pasar nada a los óvulos, porque están congelados en nitrógeno líquido. Si hay una cuota de mantenimiento que se tiene que cubrir, ¿sí? Anual, para mantener los óvulos congelados, pero en realidad es una cuota bastante accesible. Los óvulos se pueden quedar congelados. También esa es otra pregunta que me hace con mucha frecuencia. ¿En cuánto tiempo tengo que regresar por mis óvulos? No hay un límite de tiempo. Se pueden quedar congelados 5 años, 10 años. Yo he transferido pacientes que congelaron óvulos de forma electiva por una cuestión social a los 38 y regresaron a los 50 por sus óvulos que estaban congelados. Entonces, el tiempo que se mantienen congelados no tiene un impacto
clínico con respecto al pronóstico futuro cuando se utilicen esos óvulos. Ok, y entonces en el procedimiento no hay ningún riesgo que tú puedas pensar para la preservación de la fertilidad, no. Para la paciente, Para la paciente, sí. los riesgos están súper medidos, son realmente muy, muy, muy bajos, particularmente en alguien que tiene mucha experiencia haciendo aspiraciones foliculares, ¿verdad? O sea, al final la aspiración se hace guiado por ultrasonido, los ovarios son muy fáciles de identificar por ultrasonido transvaginal y más considerando que los folículos van a estar aumentados de tamaño. Realmente los riesgos afortunadamente asociados a este tipo de procedimientos son minúsculos, muy, muy bajos. El beneficio, sin duda, supera esos riesgos minúsculos. Riesgos, sí, una paciente se puede sentir un poco inflamada, distendida, sobre todo hacia el final de la estimulación. Nos apoyamos con medicamentos que nos ayudan inclusive a reducir la inflamación de manera más rápida, de manera más oportuna. Entonces, realmente es un proceso totalmente llevadero. Suena más complicado de lo que realmente es algo que yo les digo a mis pacientes. Y cuando terminamos un proceso de congelación de óvulos, siempre les pregunto a mis pacientes, ¿cómo te sentiste? A ver, dame retroalimentación. Todas me dicen, es que pensé que iba a ser más complicado, ¿no? Pensé que iba a ser más difícil. Quizás lo más pesado es tener que estar viniendo al consultorio con cierta frecuencia durante esos 10 días que dura la estimulación. Muy bien, Marta. Pues yo creo que nos has explicado perfectamente que el procedimiento, ¿no? La disyuntiva de quién sí, quién no, cómo que se califican, cómo se hace el conteo. ¿Te parece si vamos a ver si hay algunas preguntitas por aquí en nuestro chat? Mira, tenemos gente que nos está acompañando de Querétaro, Ere, de Mérida, María Guadalupe Díaz Martínez, de San Luis Potosí, Olga, ¿qué tal todas? Y después nos están preguntando, Álvaro nos pregunta que qué tan efectivo puede ser el tratamiento después de la quimioterapia y radioterapia. ¿Qué tan efectivo puede ser el tratamiento? Supongo que dicen congelar óvulos Yo después. creo, después de ya haber pasado por un tratamiento así. La efectividad no va a ser la misma cuando los óvulos están expuestos ya a quimioterapia. Se puede hacer, de hecho hay reportes y yo he tenido pacientes que han recibido quimioterapia por diferentes tipos de cánceres y luego se han embarazado solas, ¿no? Hay mujeres que después de la quimio siguen menstruando, ¿no? Y si menstruan es porque ovularon y hay múltiples reportes de casos, sobre todo aquellas pacientes que están ya en remisión, ¿no? En donde la reserva ovárica pues no se comprometió de manera tan significativa y se pueden lograr embarazos de forma espontánea. Pero sí, ya les decía del impacto negativo que tienen estos medicamentos sobre el DNA de los óvulos, sobre que la quimioterapia va a acelerar esta muerte ovular, de tal manera que lo ideal es hacer este tipo de procedimiento antes de someter los ovarios a estos medicamentos, a la exposición de estos medicamentos. Ok. Y nos acaba de llegar una pregunta más de Natalia. Natalia dice, si no he congelado óvulos, ¿la quimio puede afectar la calidad de los óvulos para un posible síndrome o malformación de un embrión? Mira, también una pregunta muy, muy atinada. Les decía que la quimioterapia puede alterar el DNA de los óvulos. Entonces, sí puede haber un poco más de riesgo de defectos a nivel del óvulo, de defectos genéticos, de defectos metabólicos, pero lo que yo le digo a mis pacientes, la naturaleza es muy sabia, ¿sí? Y Sí. todas las mujeres, aunque no hayamos sido sometidas a quimioterapia, generamos óvulos de calidad bajita. No todos los óvulos van a ser óvulos competentes. Entonces, esas parejas que tienen cierta edad, en donde ya empiezan a generar óvulos de manera mensual, óvulos de calidad más baja, cuando intentan embarazarse, normalmente esos intentos son fallidos. ¿Por qué? Porque si el óvulo no es competente, ese óvulo o no se fecunda, o si se fecunda, el embrión no se va a implantar. ¿De acuerdo? Entonces, la naturaleza siempre nos va a proteger. Yo no me preocuparía mucho por ello, es más bien reconocer que la quimioterapia puede, alguien que está sometido a quimioterapia, que no congeló óvulos, pues puede tener más dificultad en un futuro de embarazarse, ¿no? Claro, pero mira, qué interesante lo que dices, ¿no? O sea, cuando no era una cosa que se iba a dar, cuando no iba a estar bien formado, la naturaleza misma va a hacer que no se fecunde, ¿no? Que no se Totalmente. fecunde y entonces bueno, de alguna forma
esté protegido pues ese nacimiento. Entonces, pues buenísimo, buenísimo. Mira, no sé, ¿qué más se te ocurre, Marta? ¿Qué Mira, tema, qué concepto no hemos tratado en este? yo creo que el que estén informadas las pacientes es como lo prioritario, que sepan que tienen opciones, que no tengan miedo de acercarse, de pedir información. El congelar óvulos versus embriones, esto ya depende realmente de la preferencia de cada mujer con este diagnóstico, si tiene pareja, no tiene pareja, depende también de su porcentaje o pronóstico de sobrevida. Siempre el tener óvulos congelados, si no los llegas a usar en un futuro, pues los descongelas y no pasa nada. Acuérdense que con la estimulación rescatamos óvulos que de cualquier forma ese ciclo se iban a perder. Con embriones también es muy respetable y también he tenido pacientes con diagnóstico de cáncer que decidimos congelar embriones porque son una pareja que es estable y porque tienen muy buen porcentaje de sobrevida. Entonces, están ambas opciones. Yo creo que vale mucho la pena, y hablando particularmente de cáncer de mama, recordar que hay una mutación genética en donde el cáncer de mama se incrementa. Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario. Es una mutación genética que se conoce como BRCA1 y 2. Este es un gen. Cuando este gen tiene la capacidad de proteger las células. Cuando hay una mutación en este gen, las células se dividen de forma más errática, hay más errores en esta división. Y cuando tenemos una mutación en este gen, tenemos más riesgo de tener cáncer de mama, ¿sí? De tal forma, y esto se los comento porque cuando tenemos en nuestra familia un antecedente fuerte de cáncer de mama, en nuestra mamá, nuestra tía, nuestras primas, sí es bien importante acercarnos con nuestro médico, ginecólogo o el oncólogo y decir, oye, necesitamos estudiar mi familia, necesito saber si mi mamá es portadora de este gen, porque el riesgo de transmisión de este gen es del 50%, es autosómico dominante. Entonces, recordemos, si nuestra mamá tiene cáncer de mama y es portadora de este gen, pues un gen está mutado, el otro está sano. Entonces, la probabilidad de transmitir este gen mutado al óvulo que va a ser fecundado es el 50%. ¿Por qué te comento esto? Porque por dos cosas. La primera de ellas, si somos portadoras de este gen, va a ser importante empezar a hacer un escrutinio más temprano, ¿sí? Las guías hablan de empezar a hacer mastografía a partir de los 40 años, pero si somos portadoras de esta mutación o tenemos el antecedente familiar de cáncer de mama, ese tamizaje, esos estudios los hacemos de manera más temprana. O sea, a los 30 años, ultrasonido anual, mastografía de 35 a 40 y a partir de los 40 cada año. El diagnóstico oportuno es importante. Pero por otro lado también, si somos portadoras de esta mutación, tenemos la oportunidad de hacer estudio genético en nuestros embriones, ¿sí? Para identificar embriones que no están afectados con esta mutación y transferir embriones que están sanos. O sea, que están sanos, pero que no tienen esta mutación del BRCA1 y 2. Entonces, es una forma también de prevenir, ¿no? Y es algo un poco debatible, porque también hay pacientes que dicen, oye, yo soy portadora, pero si mis papás hubiesen hecho el PGTA, se conoce como Pre-Implantation Genetic Testing, para aneuploidía, que son alteraciones cromosómicas, y para enfermedades monogénicas es PGTM, que en este caso estaría analizando esta mutación. La controversia radica en que hay pacientes que dicen, es que si mis papás hubiesen hecho PGTM, yo no estaría aquí, ¿verdad? Y lo entiendo, y es muy válido, pero creo que también es importante que los pacientes sepan, ¿no? Que hay paneles genéticos que podemos realizar, sobre todo cuando tenemos historiales familiares muy fuertes, que podemos utilizar esa información al momento de estudiar un embrión y por ende tener la oportunidad de seleccionar embriones que no estén afectados con estas mutaciones. Interesantísimo, Marta, maravilloso. Qué bueno saber, ¿no? Y qué interesante que tú puedas checar en el embrión si viene la mutación del gen, ¿no? Increíble. Exacto. Increíble. Claudia Mancada nos pregunta, hola, ¿las instituciones públicas tienen este tipo de herramientas para ayudar en la fertilidad después de haber pasado por todo un tratamiento de cáncer de mama triple negativo? Las instituciones públicas, Marta, ¿qué tan avanzados estamos en este tema? No, muy bien, ¿eh? O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos el Instituto Nacional de Perinatología, en donde ellos tienen un centro dedicado a reproducción asistida, donde ofrecen ese tipo de tratamiento y con personas
profesionales, son colegas que tienen muchísima experiencia científica y académica, de tal manera que sí, no dejen de preguntar, por supuesto, acérquense, indaguen, pero sí tenemos instituciones públicas que pueden ofrecer esos tratamientos. Ok, y ahora siguiéndonos con con estas personas que tienen la mutación del gen, ¿no? ¿A ellas también se les puede recomendar hacer este procedimiento para congelar los óvulos, entendiendo Ujú. que se puede hacer este examen también en el Sí. embrión? Sí, Sin sí, problema. totalmente. O sea, de hecho, en estas pacientes, de forma inicial, pues lo que recomendamos es eso, estimularlas, recuperar óvulos. Y el análisis genético se haría ya que esos óvulos vayan a ser fecundados, ¿no? Ya que los óvulos resulten en embriones, entonces ahí es cuando se hace el estudio genético. Y uno de los cuidados, insisto, pacientes que son positivas para esta mutación, siempre las cubrimos durante la estimulación con medicamentos que nos permitan tener los niveles de estrógeno bajitos para reducir cualquier riesgo y que se sientan las pacientes que están realmente protegidas y cuidadas, ¿no? Y es una estrategia más, ¿no? De las muchas otras que implementamos para reducir riesgos durante la estimulación por el impacto que pueda tener la misma sobre el mismo cáncer. Ok, buenísimo, Marta. Bueno, a ver, aquí una pregunta, ¿eh? Algunos tratamientos como la quimioterapia, ya dijimos, provocan menopausia ya irreversible, ¿no? En esto, vamos a suponer que esta persona congeló óvulos antes de recibir la quimio la volvió infértil. ¿Puede todavía tener hijos con los óvulos congelados? Por supuesto. Por supuesto. Recuerden que el impacto de la quimioterapia es únicamente a nivel del ovario y ese es el objetivo de congelar óvulos. El útero no va a sufrir un daño por la quimioterapia, ¿sí? Los óvulos sí, porque son células que están en constante división y por el mecanismo de acción de estos medicamentos, te decía que actúan a nivel del DNA, evita que las células se estén multiplicando, entonces sí tiene un impacto negativo en la producción de óvulos, pero a nivel del útero no. Entonces, la ventaja que ofrece una vez que esta paciente esté en remisión, que esté curada y que decida, ahora sí, tengo luz verde por parte de mis médicos, estoy lista para ser mamá, por supuesto que es justo la indicación y la justificación de hacer el tratamiento con anticipación, ¿no? Tenemos la oportunidad de descongelarlos, fecundarlos, crear embriones, ya se evalúa si se hace algún estudio genético complementario en el embrión, pero la idea es regresar ese embrión al útero de esa mujer que ya está libre de cáncer. Buenísimo, Sí. buenísimo. A ver, Lizzy nos pregunta, si su hormona antimuleriana es baja, puede ser madre, recibió quimioterapia, radioterapia hace 4 años y medio. A ver, la hormona antimuleriana es un marcador de que hay, si está bajita, es un marcador que indica que hay pocos óvulos en reserva. Ujú. Más bien aquí valdría mucho la pena entender si ella está ovulando, si está menstruando con regularidad, si ella ya está en remisión, está menstruando con regularidad, ¿se puede embarazar? La respuesta es sí, por supuesto. De hecho, hay un estudio que se publicó el año pasado, es un trial que se llama Positive Trial, en el que las pacientes que tuvieron tumores positivo para receptores de estrógeno, de hormonas, que luego se sometieron, bueno, algunas a quimioterapia, otras no, pero se sometieron a tratamiento antihormonal, y ya sabes que el tratamiento antihormonal se puede dar hasta por un lapso de 5 años, pero se evaluó después de cierto periodo de tiempo, 2 años, algunos meses más, el suspender el tratamiento, descansar 3 meses y luego que las pacientes intentaran embarazarse, ¿sí? Este estudio se hizo con la intención, si estas mujeres que intentaron embarazarse, que interrumpieron su tratamiento, tenían más riesgo de recurrencia, Ok. ¿sí? Y con el estudio que hicieron, que incluyeron más de 500 mujeres, vieron que no había diferencia con respecto al riesgo de recurrencia, que ese es otro tema muy importante. Oye, si me embarazo, tengo más riesgo de que mi tumor regrese, ¿no? Y son estudios realmente muy, muy alentadores. Entonces, regresando a la pregunta, el que la hormona antimuleriana esté bajita no es igual a que no pueda ser mamá. Importante nada más sí documentar que esté ovulando, que esté menstruando y evaluar algunos otros factores, ¿no? Que las trompas de falopio estén permeables, evaluar la parte espermática de su pareja, o sea, checar que no haya ningún otro factor alterno que pudiera comprometer el pronóstico.
Ok, perfecto. Bueno, y mi siguiente pregunta iba en ese sentido, ya lo acabas de mencionar un poco, si el embarazo después de un diagnóstico de cáncer, supongamos un diagnóstico, pasan 5 años, la persona descongela sus óvulos, se embaraza, si este embarazo puede afectar la posibilidad de una recurrencia. Sí, o sea, te digo, afortunadamente hay estudios y nuevos que hablan de que no hay un incremento, no hay diferencia en cuanto al riesgo de recurrencia en pacientes que se embarazaron después de tratamiento versus aquellas que no. Sí es importante, nada más, evidentemente, pues recibir luz verde por parte del oncólogo, ¿no? Que sabemos que el riesgo de recurrencia es más alto en los primeros 2 años. Entonces, tener la prudencia de esperar ese periodo de tiempo o según la histología, según la estadificación, ver si se requiere un poco más de tiempo antes de buscar embarazo. Pero aquí es mujeres que se han embarazado, no hay al momento evidencia de que el riesgo de recurrencia se incremente, lo cual es muy buena noticia. Muy, muy buena noticia. Puedo decirte que yo soy una de esas mujeres que se embarazó después de un diagnóstico de cáncer y bueno, ya tengo 23 años, 24 años de sobreviviente, así es de que, pero qué importante, para mí, por ejemplo, sí fue un determinante la elección del tratamiento, obviamente junto con todo el equipo multidisciplinario que me estaba atendiendo en ese momento, para definir cuál iba a ser el curso del tratamiento, ¿no? O sea, el deseo de ser madre, yo con un muy buen pronóstico, es decir, toda esta conversación se tiene que tener, ¿no? O sea, se tiene que tener con el equipo, se tiene que considerar también el deseo de estas mujeres, ¿no? Por supuesto por estar bien, pero también por pensar en una vida como ellas se la imaginaban antes, ¿no? Entonces, que sepamos, como tú dices, que hay mucha información allá afuera. Afortunadamente también en el sector público, los colegas tuyos, Marta, están enterados, lo provocan la conversación, lo ponen sobre la mesa y bueno, pues ahora sí que es una decisión muy personal, pero hay solución para todas esas mujeres que son diagnosticadas en etapa, pues, de reproducción, ¿no? Entonces, no sé, Marta, si nos vas a dar oportunidad de pasar tus datos, como por si nos llegan un poco más de dudas, que podamos hacértelas llegar. Siento que es un tema que a lo mejor después nos cae el 20, ¿no? Y van a decir, oye, yo me quedó una duda, quisiera consultar a la doctora. Si nos Con todo el gusto, estamos ahí compartiendo mis datos, es el teléfono del consultorio, nuestro perfil en Instagram, está mi perfil personal, profesional y el de mi clínica, entonces estamos siempre a la orden y muy al pendientes. O sea, creo que uno de los objetivos sería lograr recaudar fondos, participar en fundaciones en donde podamos apoyar o sea, el costo de estos tratamientos que pues, lamentablemente no son tan accesibles para muchas mujeres. Entonces, buscar la forma de poder contribuir apoyando a través de ustedes, a través de otras fundaciones, para que todas las mujeres tengan la oportunidad de hacer algo al respecto, ¿no? Sobre todo es una situación sumamente difícil, como te decía, el diagnóstico reciente de cáncer te cambia, pero por completo tu plan de vida, ¿sí? Tienes que no solamente enfrentar los miedos que conlleva un diagnóstico, miedos de decir, voy a sobrevivir, qué posibilidad tengo de salir adelante, sino tomar este tipo de decisiones que son muy difíciles y que entiendo que de primera instancia para una mujer es, me quiero salvar, ahorita la maternidad la postergo, la pongo a un lado, pero como tú bien comentas, Alejandra, tuviste la fortuna de que te embarazaste, ¿no? La maternidad, sobre todo porque los diagnósticos los estamos haciendo más tempranamente, la maternidad es algo que ustedes tienen que pensar y considerar al momento de tomar estas decisiones, ¿sí? Y es muy válido, habrá mujeres que dicen, no, no me interesa, no quiero conservar mis óvulos, está bien, pero al menos infórmate, ¿no? Que tengan toda la información disponible y que sean ellas quienes decidan qué hacer al respecto. Y sabes que sería una pena, Marta, que hubiera mujeres que sí desean ser madres, que quieren llevar a cabo el procedimiento de la congelación de los óvulos y que por cuestiones económicas no puedan. Y ahí es donde tú decías ahorita, oye, ¿por qué no brincamos ahora las fundaciones a apoyar este tema? Te soy sincera, la Fundación CIMA tiene más de 22 años trabajando y nunca ha sido un programa. No es un programa, pero me estás dando ideas, ¿no? O sea, que no quede ninguna mujer
que quiere ser madre, que es diagnosticada con cáncer, que no quede fuera de esta posibilidad simplemente porque no tiene el recurso para hacerlo. Se puede hacer, Alejandra, y ojalá podamos seguir en pláticas. Es simplemente unir esfuerzos y que todos podamos contribuir de alguna forma. Me encanta la idea, Marta. Pues mira, ya ahora sí que sin pensarlo, pusiste una idea en mi cabeza y vamos a seguirla explorando si me das oportunidad. Maravilloso, perfecto. Buenísimo, Marta. Pues ahora sí que no tengo ninguna duda. Si hay algo que se nos pasó especificar, decir, algún concepto que no tomamos, que era importante, ahorita es el momento. Yo creo que nada más quisiera ahondar en un punto. Fíjate que para los que quizás no sepan, pero todo este tema de reproducción asistida no es viejo. O sea, recordar que la primera bebé que nació a través de estas técnicas de fertilización in vitro, la primera bebé nació en Inglaterra en el 78, o sea, está por cumplir 46 años, cumple 46 años el 25 de julio. Ha nacido 10 millones de bebés desde esa fecha a la actualidad a través de este tipo de tecnología. La congelación de óvulos es algo más nuevo. Yo me estaba formando en Nueva York cuando empezamos a recibir pacientes, los primeros casos de congelación de óvulos. En su momento se consideró como un tipo de técnica experimental. A partir del 2012 dejó de ser experimental, ya con evidencia de que congelamos los óvulos, los descongelamos y la calidad de esos óvulos la mantenemos, la preservamos. Entonces, es un procedimiento completamente seguro, ya no experimental, tenemos mucha experiencia, hay muchísima documentación, seguimiento a largo plazo de estas pacientes en cuanto a qué porcentaje de ellas regresan a descongelar sus óvulos y cómo nos va. O sea, realmente es algo bien ya estandarizado, protocolizado en los centros. Y también hay opciones para niñas que están diagnosticadas con cáncer, leucemias, linfomas, que se tienen que someter a quimioterapia, técnicas que consisten en preservar tejido ovárico, ¿sí? Y también desde el 2019, estas técnicas de congelación de tejido ovárico han dejado de ser experimental. Entonces, estamos haciendo mucho trabajo, estamos buscando la forma de, obviamente, de optimizar lo que hacemos en el laboratorio, de poder brindarle los mejores resultados a nuestras pacientes. Pero lo que hacemos ya no son tratamientos experimentales, son tratamientos que están científicamente probados y que tenemos mucha experiencia. En México tenemos mucha experiencia con este tipo de tratamientos. Pues son grandes noticias, Marta, grandes noticias y te agradezco de nuevo toda la información y todo el conocimiento que compartes con nosotros y con nuestra audiencia. Te mando un abrazo grande y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por la invitación. El gusto es mío y es un honor y un placer. Y bueno, seguiremos en comunicación. Un abrazo a todas. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye. Chao.